Gracias, bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por los reportes que están enviando a nuestro pastor Federico. Gracias de nuevo a todos los que intentaron inscribir gente en el libro de la vida. Este fin de semana se inscribió bastante gente en el libro de la vida y hoy tenemos reunión y ya saldremos con la fecha nueva para otro evento, ya propiamente por la asamblea, el de abril-mayo, que es uno nacional que nos comenta el pastor Ricardo. Entonces, damos gracias a Dios por todos sus movimientos. La cultura espiritual del reino de los cielos. La cultura espiritual del reino de los cielos. Estudiando mercadeo, un profesor nos hizo ver, porque como el asunto de mercadeo es crear en una persona una necesidad inexistente, ¿verdad? Cuando usted, Manuelito, va al supermercado, él va con la idea de comprar medio kilito de posta, pero cuando él entra al supermercado le ponen de frente las cosas por las cuales él no va a comprar. Y cuando llega donde está la carne, ya lleva casi lleno el carro. Entonces, y me golpeó cuando este profesor nos hizo ver que para cambiarle la cultura a una persona se dura de 5 a 10 años para cambiarle la cultura. Y nosotros a veces como predicadores pensamos que con el mensaje del domingo ya está. Ya toda la membresía va a cambiar. O cambió, que el lunes ya todo el mundo cambió. Entonces hago esta referencia porque estas breves cositas que vamos a compartir, porque cuando hablamos de cultura es muy amplio y en cualquier rubro que se ¿cómo se llama? Que se desarrolle o se plasme o se quiere, pero usted y yo tenemos que entender que no es fácil. Yo, cuando llego a Talamanca, esas montañas, hace 37 años, pues de ahí me encuentro, por ejemplo, que las niñas de 14 años, 15 años, tenían hijos y era del abuelo, del papá. Y ese niño que nacía era papá abuelo. Entonces, de ahí era normal, no es penable por ellos. Entonces, ¿cómo cambiar una cultura como esas? Algo de 1000 años con un mensaje de media hora. Súmele que para ellos éramos extraños, que no éramos el cacique de ellos, entonces con mucho menos razón nos daban pelota. Entonces, empezar a hacer un trabajo monumental, la palabra más el ejemplo, ¿verdad? Entonces, empezar a llevar parejas allá, que ellos vieran que las parejas, los esposa y esposo duermen juntos, los hijos duermen aparte, traer muchas parejas acá a San José, que vieran cómo funcionaba una familia, que mamá y papá se iban para su cuarto,
que los hijos iban para su cuarto. Porque estos puntos, por ejemplo, que se va a compartir, me puedo ponchar fácil o no lo he practicado, no lo he vivido, porque creo que tiene que ser así, ping, marín, Dios, pingüeo, algo rápido. Yo sé que muchos están pensando, bueno, ¿y el poder de Cristo? Yo creo en el poder de Cristo. Y Dios hace cosas impresionantes, como quitarle de un solo el vicio de fumar a un alguien. Pero ese mismo alguien que fue, Dios le quitó el vicio, pasa 20 años en la iglesia con la misma ira, mismo berrinchoso. No cambia, no, Dios lo cambió de tomar, pero sus hábitos, muchos de sus hábitos de gritos, de patear puertas, permanece, a pesar que después venía de la iglesia y media hora después está pateando, gritando. Cuando Jesús estuvo en la tierra, anunció que el reino de los cielos llegaría, que es el énfasis del tema de hoy, la cultura espiritual del reino de los cielos. Entonces, mi énfasis es, y no avanzo casi en nada, es que entendamos que tenemos que desarrollar cultura. Y la cultura, que sería parecido a un hábito, no es fácil. Porque yo veo que muchos creyentes ponchan, se echan para atrás en muchos intentos. Vea, por ejemplo, teníamos la cultura del evangelismo hace unos 30, 40 años para atrás en la iglesia. Y poco a poco se fue diluyendo esa cultura, porque la cultura se puede diluir. Hay cultura alimenticia, hay muchos alimentos hoy que ya no existen, ¿verdad? En mi raza hay comidas que ya nadie lo hace porque se fue perdiendo y ni cuenta nos dimos, no cuidamos de mantener esa cultura. Por eso ahí, volviendo a lo de Talamanca, yo lucho que los profesionales que están saliendo ya de las universidades, luchar que se queden ahí adentro para que su conocimiento fortalezca las montañas y podemos inspirar a otros. Y por eso cada año ya se gradúa gente de colegios, de escuelas, de universidades, y esa es mi lucha. Y luchar que los profesores de escuelas, colegio, pues sigan enseñando su lengua, porque no quiero que se pierda el cabecar allá. Porque como ya muchos salen a estudiar, muchos salen fuera de ya estudiar las universidades y cosas de eso, ya está entrando mucha gente ahí blanca que llaman ellos, y hay una tendencia, digamos, el patuá nuestro también se está perdiendo la cultura de hablar patuá. Y en la iglesia, ¿cuánta cultura en la Asamblea de Dios se ha perdido por no haberlo cuidado? Entonces, cuando llegó Jesús, estuvo en la tierra, anunció que el reino de los cielos había llegado. A partir de esto, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ese reino era muy diferente al gobierno que la gente conocía. Es más, la palabra de Jesús compartió con la gente y las de sus seguidores, encierran la cultura del reino de los cielos y van en contra de los paradigmas del mundo actual. Eso es real. ¿Cómo se comportan los súbditos del reino de los cielos?
no ponían no dominaban ni se aprovechaban de su poder. Servir a su prójimo. Esto es lo que Jesús empezó a enseñar como cultura, de no dominar ni aprovechar de su poder, sino servir a su prójimo. Vemos tipos de gobiernos en toda la historia que se aprovechan de su poder. Pero si vamos a lo eclesiástico, estoy leyendo este libro, ya pasé de otro que estaba leyendo, ya lo logré, Los Generales de Dios. Pero me toca ahora leer, son unos 5 libros de los Generales de Dios. Me toca leer los reformadores. Estoy fascinado porque de ahí, todos los que estamos en esta plataforma deberíamos ser reformadores o vamos en pos de ser reformadores. Entonces, cuando veo a Lutero, Fox y Knox, todo esto es tremendo. Yo le recomiendo al que le gusta leer. No he entrado muy profundo, pero ya las primeras frases me golpearon. La pastora Vera me está siguiendo con los libros. Ella libros que yo recomiendo, lea, la mujer hace lo que sea para conseguirlo. Entonces, me gusta mucho ver el poder de leer, el poder que tenía la Iglesia Católica, ¿verdad? En esos años, ¿verdad? Y ver que ya estos reformadores que empezaron a tratar de cambiar esa cultura de poder que tenían, de ahí eran problemones gigantescos. Entonces, esto es una cultura que tenemos que desarrollar, servir al prójimo. Yo sé que muchos o la mayoría intentamos eso, hacemos un intento, pero entendamos que esto debe ser algo cultural. Cuando la mayoría sugieran que se hagan todo lo que está a su alcance para obtener la máxima autoridad y luego aproveche esa posición para tu beneficio, Jesús dice que para ser un líder primero debe ser un siervo. Y una vez Jesús entró dándole duro a este concepto de no tener esa autoridad máxima, de no aprovecharnos, porque es muy fácil influenciar a otro cuando usted es un líder, ¿verdad? Es muy fácil y por eso vemos tantas situaciones sexuales. Hoy están enjuiciados, hoy en Costa Rica se están enjuiciando un sacerdote, meses atrás un pastor, porque ya cuando usted es líder, el siguiente paso es aprovechar el poder que se tiene. Y Jesús, como quería crear esa cultura de no aprovechamiento, él empezó a sembrar una cultura de el que quiere ser siervo o líder o poderoso, debe ser siervo, servir a los demás. ¡Wow! Y hoy, ¿por qué tanta gente no quiere servir a Dios? ¿Verdad? Porque si no ven opción de crecer personalmente, si no ven opción de trascender, el interés es menos, porque el populismo hoy pues está en boga para que si yo no voy a ser el centro de algo, no me interesa estar.
Y por eso vemos cómo cuesta acercar gente a esta plataforma. Porque, Manuelito, si yo no voy a ser el centro de la plataforma, si no me van a dar pelota, no me interesa estar. Y por eso estoy insistiendo un día esto que hablamos, un mes más o menos con Peloso, creo que él enseña en tantos lugares que ya ni se acuerda dónde enseña las cosas Raúl, pero estamos ahí, ya le mandamos material de recordatorio porque él nos enseñó un día que me metí a un congreso que tuvo Peloso ahí en su iglesia con él, con Raúl, y él enseñaba de que de ser de no solo ser maestro, ¿verdad? Sino ser alumno. Y esta plataforma nos ha tocado el ego a muchos de que cómo es posible que no me invitan ni a decir amén. Y hay gente que si usted no los toma en cuenta, no están en algo. Entonces, que nos cuidemos y que nos revisemos, mi gente, de estas cosas, porque eso nos puede afectar el día de mañana o nos está afectando ya, y que Dios de verdad nos ayude a entender de que tenemos que ser servidores. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercaron con los hijos de Jesús y se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál era el favor? ¿Cuál es su petición? Le preguntó Jesús. La mujer le contestó: te pido que por favor que me permites que en tu reino mis hijos se sienten en lugar de honra a tu lado y uno a su derecha. Oiga usted, qué mujer más que petición. Uno a su lado derecho y el otro a la izquierda. Imagínese usted. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, se enojaron. Se enojaron cuando escucharon esto, ¿verdad? Eso pasa muchísimo. Si yo no fui de la idea, no apoyo. ¿Y por qué tengo que mandar un reporte de lo que hice y lo que no hice? ¿Y por qué tengo que estar hoy en la asamblea? ¿Y por qué tengo que estar yo en una plataforma? ¿Verdad? Se indignaron los otros 10. ¿Por qué se indignarían? Bueno, posiblemente Patricia Durán se indignaron porque de ahí no les llegó la idea primero a ellos. Porque hay gente que se indignan porque que alguien tuvo la iniciativa y no yo. Y como ellos no tuvieron la iniciativa, no quieren sumar. Yo estaba enseñando anoche en una iglesia al liderazgo y yo les decía, estamos dando el tema de deslealtad y lealtad. Cómo detectar las etapas de una persona que va a ser desleal. Cómo detectarlo antes del desarrollo de su deslealtad. Entonces, hay una etapa de deslealtad que se llama pasivo. Y la persona pasiva en nuestra iglesia no hace nada, ni dice nada, tiene su capacidad, su talento, pero no lo pone a funcionar.
y solo se pone a juzgar. Es que se me hubieran puesto a mí, eso saldría mejor, pero tampoco hace nada. Eso es una etapa de pasividad y esa persona está a un paso de la deslealtad. Entonces Jesús aquí, enseñando esta cultura del reino, los dos hermanitos que debían estar al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y los otros 10 se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque no se les ocurrió. Entonces, no, así que Jesús los unió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes serán diferentes. El que quiere ser líder entre vosotros debe ser sirviente. Debe ser sirviente. Esto es la cultura que Jesús estaba, ¿cómo se llama? Entrenando a sus discípulos. ¿Verdad? Él estaba entrenándolos. Entonces, él estaba entrenándolos, porque tenemos que recordar de cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un conjunto de conocimiento y actitudes científicos, industriales, artísticas, etcétera. Es un conjunto de conocimiento adquirido por personas mediante el estudio, la lectura, viajes, vida, relación con medios, ¿verdad? Cultura es conocimiento. Se adquiere básicamente por conocimiento. Por conocimiento se adquiere esa cultura. Nosotros estamos desarrollando tratando de establecer una cultura en la familia. Estamos orando los sobrinos y tías y primos todos los últimos jueves del mes, creando esa cultura. En la casa, mis 3 hijos, sus familias, estamos reuniéndonos una vez por semana. Anoche comimos, pues leemos un libro, pasamos todo el estudio de John Maxwell. ¿Y por qué tengo que estar empujando esto? Estoy tratando de crear una cultura de mis nietos, porque vamos para un mundo y con el ¿cómo se llama? La pandemia fortaleció el individualismo. Y cuando yo soy un hombre individual, no voy a servir. Porque ¿a quién voy a servir si ando sola? Si ando solo. ¿Verdad? Y ya la nieta, 16 años, ya ella organiza los cumpleaños de la familia y los cumpleaños de las nueras y los cumpleaños de las abuelas. Y ella está uniendo la familia con 16 años, haciendo estos eventos. Porque a mí me da miedo de que mis nietos mañana lleguen a hacer pisotes solos. ¿Verdad? Y yo intenciono almuerzo con todos ellos y a ellos les gusta una cosa que yo hago y no se cansan de comerlo, entonces cada vez lo hago y vienen todos. Porque ya mis 3 hijos les he dicho, vea, somos muy chiquititos, la familia, tenemos que estar unidos. Porque yo estoy pensando de aquí a 20 años, nadie se hablará con nadie. Creo que hasta menos, porque la pandemia nos ayudó. Entonces, si nadie habla con nadie, vamos a tener un mundo en el cual nadie va a servir a nadie, porque no tiene con quién servir. Esto nos pasa a muchos de nosotros los pastores que ya no tenemos amigos inconversos.
Si yo le pregunto a Federico, a Daniel, a Manuel, a Amparo, mencióneme 3 inconversos amigos suyos. Casi no tenemos, porque la gente que nos rodea a nosotros todos son creyentes, y cómo nos cuesta a veces evangelizar así, porque a veces vuelvo a ver hermanos, a la izquierda hermanos, al frente hermanos, mido arriba hay hermanos que tenemos que estar sosteniendo. Entonces, yo en este fin de semana de ahí tuve que inventar un almuerzo de unos papás de compañero de fútbol de mi hijo el sábado con mi esposa para que llegaran a la casa para poder evangelizarlos. Y me llevé para Estados Unidos un hijo de un compañero de mi hijo menor del equipo de la liga, un torneo. Entonces son inconversos. Entonces ya me dijo, el domingo iba a ir, pero lamentablemente se enfermó el chiquitillo y no fue, pero ya me dijo que va a ir a la iglesia. Todos los días llevo a un compañero de mi hijo menor al colegio, porque los papás están separados, él duerme en la abuela, entonces paso por él y me lo llevo allá al colegio. Y ya el domingo me escribió, pero yo vi el mensaje tarde. Me dijo, es que usted nos había invitado a la iglesia, mi hijo, ¿y qué horas eran? Y lamentablemente también se enredó, pero ya también dijo que va a ir, porque yo casi no tengo amigos inconversos. Así, y por medio del deporte es donde mantengo un poco de relación con inconversos. Entonces, por eso a veces tengo que pulsear y estar ahí, porque tenemos que ser luz. Y si no, ya imagínense ustedes. Entonces, yo sé que ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Entonces, mi gente, esta cultura que Cristo, como dije, esto es demasiado amplio y me quedé nada más en la parte de servicio, ¿verdad? Y pues aún el Hijo del Hombre vino para servir, sino para, no, perdón, pues ni de esta versión viviente, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar vida en rescate. Entonces, otro segundo punto, no limite a hacer lo que se les pide, dan la milla extra. Esto es cultura que Jesús vino a establecer. Recuerda que la cultura se adquiere por conocimiento, básicamente, y Jesús enseñaba mucho esto de la cultura. Él vino, ¿verdad? Este es otro, de dar la milla extra. En los tiempos de Jesús, el imperio romano sojuzgaba a Israel muchas veces. Los soldados romanos abusaban de los judíos y que encontraban en el camino. Les exigía que llevaran su equipo por un poco más de 1,5 kilómetros. Ese maltrato lógicamente causaba un justo enojo en el pueblo de Dios, pero el maestro nos motiva a dejar de lado nuestros derechos y hacer un esfuerzo adicional. Este fin de semana tuvimos que dejar nuestros derechos. Tuvimos que dejar nuestros derechos, ¿verdad? Nuestros planes, por ejemplo. Imagínense que mi lema general empezó al 2019 al 2031. Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer en el 2029, por ejemplo. Y tengo los domingos arreglados.
¿verdad? Ahora estoy sembrando una cultura de nuestro lema del año, dividirlo en 5 y trabajar sobre eso todo el año. Entonces cada pastor se toma de cada área de trabajo, entonces cada domingo un pastor predica y el otro y ahí vamos. Y cuando se atraviesa, por ejemplo, en el buen término de la palabra, que 25 al 27 había que tener una campaña, ya eso a mí personalmente me desordenó, por decir una frase, la estructura de los cultos que yo tengo establecido. Pero aquí viene cosas, que es obediencia. Aquí viene cositas que es obediencia a nuestras autoridades. Porque muchos, no sé, Federico, tómese un par de Alka-Seltzer, porque probablemente usted que es el que estamos pidiendo que manden, que envíe el reporte por el equipito que estamos trabajando con la plataforma en esa área, ver que hay gente que ni sabía algo que se viene hablando de hace 3 meses. Las 24 horas, yo me asusté hablando con Peloso al final, que dije, Padre de los cielos, pero bueno, bueno, estamos aprendiendo todo. Entonces aquí está cosa, señores, que Jesús está tratando con nosotros de hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Esto es cultura que él estaba metiendo, que muchos de nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional a nuestra costumbre, a nuestra propia cultura de iglesia, porque todas las iglesias locales tienen su cultura. La Asamblea de Dios tiene su cultura. Lógicamente, todos deberíamos, no están o estamos, ¿cuál de los dos? Sí, nos están sembrando una cultura que se llama MM33. Y nosotros como miembros de la Asamblea de Dios tenemos, no sé, culturizar, no sé si calza ese término, el MM33. Y no va a funcionar en el tanto que yo no tome la decisión de dar la milla extra. Pastor Ricardo, si no damos la milla extra individualmente, MM33 no va a funcionar como debería. Si no estamos dispuestos al punto 1 a servir a los demás, a servir a nuestra organización, a dar una milla extra por nuestra organización, sujetándonos a esta cultura MM33. Como yo le dije, cuando vino MS33, yo ya tenía mi plan 2019-2031. Y ahora toda la estructura esa local, tengo que estar viendo qué quito, qué me sirve, donde iba para fortalecer el MM33 y ahí vamos, ¿verdad? Porque tiene que establecer una cultura y ya les dije que establecer una cultura en un alguien no es fácil y Jesús por eso tuvo que aguantar 3 años aquí estableciendo cultura en la gente. Cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve 2.
abril y mayo viene una evangelización nacional de todas las denominaciones. ¿Qué tengo que hacer si con esto, como Jesús nos enseña, tenemos que dar una milla? Ahora en marzo viene otros 24 horas de oración. Si usted nos dio la milla extra en febrero y noviembre, en 24 horas, hay que darlo en marzo. En marzo su iglesia debe apoyar más este evento de clamor nacional y motivar a su miembro, los que son pastores aquí, a pegarse al chat. Me alegré ver en un momento el chat llegó a 115 personas. Pero yo soy consciente que no hay 115 personas en toda la Asamblea de Dios de Costa Rica. Pero de ahí hay líderes que ni sabían, presbíteros que ni sabían, y unos se medio conectaron por cositas, pero ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco se pela un coco, dijo Raúl. Pero tenemos que hacer una milla extra. Jesús estaba estableciendo esta cultura, porque hace como unos 4 años mi hijo Jonathan se sentó con nosotros y nos dio una frase futbolística que me golpeó, que lo tengo ahí. Me dice: papá, si usted no está creciendo, es que lo que estás haciendo no le está alcanzando. Ellos lo usan mucho en el ardor futbolístico, que si ellos no están bien es porque lo que están haciendo no le está alcanzando. Y nosotros somos a veces muy dogmáticos. Aunque esto que estoy haciendo no me está funcionando, pero de ahí, por costumbre, lo sigo haciendo aunque no dé fruto. Yo he volado un montón de programas en la iglesia porque cuando hice números era gastando luz nada más. Era gastando la luz y ¿cómo se llama? Desgastando líderes que podían ser más fuertes en otras áreas porque no produce nada. Y si algo no está produciendo nada en mercadotecnia, le dicen hay que cambiar el envase. Usted ve la Dos Pinos. Por eso me metí a estudiar mercadeo, para ver cómo hace el mundo sus cosas. La Dos Pinos, cuando ve que las ventas están bajando de algún producto, le cambia la estructura, le cambia los colores y la tiran al mercado y la gente sale corriendo a comprar y no saben que están comprando los mismititos que pararon de comprar. Es que son vivos los bandidos. Entonces, a veces nosotros, si practicamos mercadeo, a veces hay que cambiar ciertos nombres, patrones, formas de trabajar para que se vea diferente el evangelio. Ahora cuesta evangelizar como antes. Hoy hay que usar otra metodología porque nadie quiere abrir su casa para que usted le hable, ¿verdad? Por eso me fascina usar el carro evangelístico. Salimos con los parlantes a evangelizar y ahí nadie me puede cerrar la puerta al sonido. El sonido entra por todos lados, ¿verdad? Porque veo en donde vivimos ahora, hay muchos condominios y usted sabe que para entrar a un condominio usted tiene que tener a alguien que vive ahí adentro, si no, no puede entrar. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo los parlantes en dirección del condominio y me parqueo y me quedo ahí predicando que el sonido entre sobre la cabeza del guarda y llegue a las casas. Porque si usted no tiene a alguien dentro de un condominio, usted no puede entrar, ¿cierto?
Entonces, si yo quiero usar el evangelismo tradicional, que es ir a tocarle la puerta, de ahí no puedo, tengo que buscar. En los países, yo trabajé con Mártires por Cristo y ellos evangelizaban en esos países que no permitían, lanzando globos con mensaje evangelístico. Y los globos, cuando ya pierden su fuerza, su capacidad, se desinflan y caen en las casas, en el patio, la gente, y salen, ay, qué cosa más rara esta. Y ahí está el versículo bíblico. Estamos, mi gente. Hay que usar formas diferentes, pero este énfasis de ahí, hay tanta cosa aquí que necesito parar acá. Vimos nada más dos. Uno es el del servir y este segundo, dar una milla extra. Nuestra organización Asamblea de Dios nos están pidiendo dar una milla extra. Que todas nuestras iglesias, pastores, presbiterios, demos una milla extra. ¿Para qué? Para volver al evangelismo, se resume en esta palabra, regresar a nuestro pentecostalismo. Y para eso, señoras y señores, tenemos que servir a toda costa, pero también tenemos que dar una milla extra. Demos una milla extra. Necesitamos sembrar más misioneros, más que enviar más misioneros. ¿Cómo se va a lograr eso? Dando una milla extra. Yo en este mes de marzo voy a dar una milla extra a partir de hoy, que vamos a empezar a levantar otra iglesia en la India. Allá hay una organización que prepara obreros y usted, llamémosle, adopta un obrero y usted empieza a sostener ese obrero y lo mandan a un lugar a empezar a predicar. Ya tomamos la decisión, ya hoy a mañana ya se manda los dineros para todos los que estamos sosteniendo ahí, pero estoy haciendo un esfuerzo extra porque ese dinero lo necesito para cosas aquí. Pero entendiendo el poder de la siembra, yo sé que Dios lo va a proveer porque estoy dando la milla extra de abrir otra iglesia en la India. Y si todos damos una milla extra, nuestro pentecostalismo volverá, señores. Volverá, 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 volverá. Pero para eso tenemos que esforzarnos y dar una milla extra de lo que usted y yo estamos haciendo, y Dios va a ser glorificado. Padre, en esta hora, Señor, sé que desculturarme, si esa palabra cabe, para empezar a caminar en una nueva cultura, eso cuesta. Cuesta desprogramarme, sacarme mi chip y meterme otro chip. Pero Dios, si Jesús lo enseñó, no hay otra forma. Señor, cuando estudiamos todo este material, vamos a ver más elementos que nos va a ayudar más. Vamos a ver más. Vamos a ver. Vamos a ver más. Vamos a poder hacer más, Señor. Por eso, Señor, el movimiento de evangelización, Padre,
dice el pastor Ricardo, el reclutamiento de evangelistas hay que seguir dándole. Federico, Manuel, tenemos que seguir dándole. Ahora veremos ahora la reunión, qué otra fecha se va a dar para buscar evangelistas jóvenes, que prospectos jóvenes. Las 24 horas mensuales hay que dar la milla extra. La evangelización total de los meses de abril y mayo, tenemos que dar la milla extra, porque nuestro Pentecostés esté ahí en la esquinita, Señor. Pero esto se logrará cuando toda nuestra organización, en un solo espíritu, un solo sentir, empecemos a dar millas extra. Este fin de semana fue una milla extra. El miércoles y el pasado y el jueves, las 24 horas, una milla extra. Viene ahora, más tarde, anunciaremos cuántos días de ayuno vamos a tener en marzo, y la forma de las 24 horas, cómo se va a desarrollar en marzo, y ahí vamos. Pero ahorita a las 7 vamos a tener nuestra reunión para ver cositas, pero todo esto va a funcionar cuando usted y yo decidamos dar una milla extra. M33, empujémoslo. ¿Cómo? Dando todos una milla extra. Las 24 horas de clamor, una milla extra. El movimiento evangelístico, milla extra. Reclutamiento, milla extra. El evangelismo de abril y mayo, milla extra. Millas extras. Dios mío, el pastor Gaitán hizo una actividad evangelístico el domingo en la tarde, y fuimos a apoyarlo, y fue impresionante esta iglesia, el trabajo que hizo, y en un campo donde van a construir su futuro templo, gente, y cuando se hizo el llamado, fui sorprendido ver un grupo lindo de gente pasar al altar. Dicen los que fueron a evangelizar de los míos, que un señor llorando les dijo: mira, no paren de hacer eso, quítenme, dijo, me quito la mascarilla para que me vean bien, para que sigan visitándome. Un hombre, oiga usted qué cambio, rogándonos que no dejemos de visitarlo. Y se quitó la mascarilla para que lo viera la persona que llegaron a su casa. Hay hambre, mi gente. Y si nosotros no nos apuramos a agarrar a esta gente que tiene hambre, los testigos de Jehová los van a agarrar. Y usted ve que cómo está creciendo los testigos. Porque ellos están haciendo lo que nosotros dejamos de hacer. Hagamos una milla extra. Practiquémoslo en todo, en la finanza. Peloso, 40 segundos. Padre, yo oro por la finanza de marzo. Muchos de los que están aquí saben que me gusta orar los primeros y los 15 por la finanza, por el presupuesto. Oramos por el presupuesto personal de cada siervo, Padre, de nuestra organización, y los amigos de otros que nos acompañan. Bendiga el presupuesto personal de Rosa, de Juan Ramosé, Eliezer, de Juan de Dios, Señor, de Aurea Cambronero, de Tomasa, Señor, de Judith, Señor, de Amparo, de Patricia, de Margarita, de Peloso, de Federico, de Manuel, su presupuesto personal, Padre, porque nosotros tenemos nuestras cosas. Algunos alquilan casa propio, algunos tienen hijos en universidades,
Señor, y quizás ayer cerró el mes y no tienen todo para el alquiler y están pensando cómo le hago. Dios, tú tienes todavía corderos, tú puedes enviar corderos, Padre, tú puedes, Señor. Hay gente que conoce el simple móvil de un siervo, Señor, tú puedes tocarlos, Padre, tú puedes inquietarlos, Señor, mi Dios, Señor de los cielos. Un día de esto, un hombre, Padre celestial, llegó y yo estaba orando por una necesidad y llegó y me dijo, mira, yo vengo a ofrecerte esto y cómo, eso cuesta mucho, no se preocupe, yo se lo estoy ofreciendo, dígame su número de cédula, dígame su nombre, que voy a poner esto a nombre suyo. Dios, y en la mañana reforcé esa oración con la plataforma de Dios es soberano, que Dios enviara cordero, y no sabía que estaba orando para mí propio también. Señor, tú puedes enviar cordero a favor de mi hermana, de mi hermano, para su presupuesto de marzo. Que Dios, ninguno tenga que mendigar, que ninguno tenga que llamar a sus acreedores y decirles deme tiempo, que los que alquilan no tengan que llamar a ese hombre y decirle deme unos días, deme el lunes para ver cuánta ofrenda entra el otro domingo. Padre, no permite que tu siervo sea avergonzado en este mes, por favor, Dios. No permite que ningún siervo, Dios, se tenga que avergonzarse de ir a pedir rebajo, de ir a pedirme tiempo, Padre, en lo personal. Ahora oro por el presupuesto ministerial. Todos esos movimientos que yo veo que Peloso está haciendo en su iglesia. Señor, eso necesita billete, Padre. Necesita un incremento, Dios, porque si no, su deseo, su visión de embellecer la casa tuyo no se puede, Dios. Esa transformación física que Él está dando a la iglesia y otros tantos ministerios, se necesita un incremento en el presupuesto ministerial, el presupuesto ministerial de la Asamblea de Dios, Señor, el presupuesto ministerial del Departamento de Misiones, la ponemos en tus manos este mes de marzo. Señor, bendiga nuestro presupuesto personal y ministerial. Señor, levante, ¿cómo se llaman? Columnas financieras en este mes. Dios, levante columnas internas y hasta columnas externas, Padre. Dios, tu palabra dice que la riqueza del impío está reservado. Señor, hay riquezas que nosotros le daríamos un mejor uso, Padre, si llega a nuestras manos. Cuántas cosas queremos hacer, Padre, y no podemos porque la finanza no da. Por eso este mes de marzo reprendo toda escasez. Digan conmigo, marzo reprendo toda escasez en el nombre de Jesús y desato sobre marzo abundancia. Desato sobre ti, marzo, abundancia. Marzo, le tengo una buena noticia. Usted, marzo, verá la abundancia, verá a mi Dios supliendo todas mis necesidades. Marzo, usted verá a mi Dios supliéndome todas mis necesidades. Y nuestra Asamblea de Dios, Padre, que hoy, Señor, que ayer o hoy, que a muchos de nosotros ya nos pagaron, que no llegue mediodía, Señor, que no llegue la reunión, que no hemos enviado nuestro diezmo, porque la Biblia dice, daréis ofrenda el primer día del mes, daréis ofrenda el primer día del mes, que todos, Señor, tengamos la cultura
cultura. Hoy, ya que hablamos de cultura y diezmar a nuestra organización, lo personal, sé que lo ministerial, lo de la iglesia, hay que esperar unos días del contador que diga y toda la cosa esa, pero nosotros lo personal que quizás ya nos pagaron, que hoy, como dice tu palabra, daréis ofrenda el primer día del mes, que todos que tengamos la posibilidad de diezmar hoy a nuestra organización, que lo hagamos, Señor, que lo hagamos en este día, porque ahí es donde empieza la abundancia de marzo, ahí donde empieza la abundancia de marzo, abriendo las ventanas de los cielos. Señoras y señores, tengamos la cultura de mantener las ventanas de los cielos abiertas sobre nosotros. Y eso es otro invento mío. La cultura de tener las ventanas de los cielos abiertas, pero ya sabemos, para eso, al Selmo, hay que diezmar para que las ventas, porque ese dinero que le pagan a usted, ese dinero que entró a la iglesia, no lo use para cerrar las ventanas de los cielos. Mucha gente usa su salario para cerrar las ventanas de los cielos. Y Dios no le da el salario a usted ni a mí para cerrar las ventanas de los cielos. Nos las da para abrir las ventanas de los cielos. Disculpe ahí, Peloso, el abuso del tiempo y todo eso, pero... Buenos días, familia. Gracias, Jasper. Excelente. Qué bueno. Nosotros vivimos en el Espíritu, así que no te preocupes. Gracias. MM33 es una iniciativa global que quiere provocar un despertar espiritual. Pero hay algunas cosas que hay que preparar antes de que ocurra un avivamiento. Lo primero es un movimiento de humildad y perdón. Humildad y perdón. O sea, el mensaje de Jasper hoy apenas. Tenemos que tener una cultura, liderazgo es una cultura de servicio. A mayor cantidad posible de personas servidas, mayor liderazgo. A menor cantidad de personas servidas, menor liderazgo. Liderazgo no es posición, liderazgo es servicio. Y la humildad y el perdón es uno de los elementos importantísimos para el avivamiento. Tenemos que ser humildes. Tenemos que aprender la humildad, y la humildad la aprendemos cuando nos sometemos a la servidumbre. Tenemos que aprender a lavar los pies de los demás. Humildad es lavar pies, lavar pies. Tienes que aprender a lavar los pies de los pastores de tu comunidad, aunque no sean asambleas de Dios. Tienes que aprender a amarlos, a cuidarlos. Avivamiento no distingue color, no distingue tamaño, no distingue clase social, no distingue denominación. Y si tú vas a ser un provocador de avivamiento, tienes que generar un movimiento de humildad y perdón. Debes de ser esa persona que lidera, pero lidera con el ejemplo. No lidera hablando, lidera modelando. Y nosotros estamos llamados, Asamblea de Dios está llamada a modelar el avivamiento. Y usted diría, pastor, pero entonces nosotros no vamos a crecer. No, mira, Dios bendice la generosidad. Cuando tú eres generoso, Dios te bendice a ti.
Cuando tú ayudas a otro pastor a levantarse, cuando tú ayudas a otra iglesia a levantarse, Dios empieza a cuidar de ti, Dios te levanta más que los demás. Entonces tienes que descubrir que tienes que empezar un movimiento en tu ciudad, en tu comunidad, en tu pueblo, de humildad y perdón. El segundo elemento es un hambre profunda por la palabra. Tenemos que producir un movimiento de la palabra. Tienes que producir un movimiento de la palabra en tu casa. Qué lindo el testimonio de Jasper esta mañana. Eso, creo que Dios nos está moviendo a hacer eso en la familia. Empieza con tu pareja, continúa con tu familia, en tu casa, que haya lectura pública de la palabra. Y lectura pública de la palabra es leer la palabra en voz alta. Lean la palabra en voz alta, como hacía Esdras. Lean la palabra como familia en voz alta. Lean la palabra de Dios en su vecindario en voz alta, porque eso va a provocar un despertar espiritual. El tercer movimiento es un movimiento de sed profunda. Un movimiento de sed profunda. Tenemos sed de Dios, sed de la presencia, sed de la bendición de Dios, sed del mover de Dios. Una sed profunda para un despertar espiritual. Queremos ver fuego del Espíritu Santo. Hay una pasión por el fuego. Queremos apasionarnos por el fuego. Queremos apasionarnos por la presencia de Dios. Queremos ver la presencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Queremos ver a Dios manifestarse de una manera poderosa. Queremos un movimiento de unidad. Tiene que haber un movimiento de unidad. Por eso usted tiene una oportunidad de oro. Unir. Usted es un unificador. Usted tiene que unir a las iglesias de esa comunidad. Porque aunque usted no lo crea, lo malo que le vaya a esa iglesia te va a afectar a ti. Y como he dicho, nosotros, Asambleas de Dios, nos enseña la ética del ministerio. Nosotros no nos gozamos por la destrucción de una iglesia, aunque sea otra denominación. Nosotros no pescamos en pescadería, pescamos en el mar, en el océano del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser unos provocadores de unidad. Tenés que convertirte en un provocador de unidad. Tienes que unir a los pastores de esa comunidad para que oren juntos, aunque sea una vez por semana. Lidera el movimiento de tu ciudad, lidera el movimiento de tu pueblo, lidera el movimiento y no te preocupes. Dios, mira, hay algo que tengo claro en mi vida, y es que Dios escribió la historia de mi vida antes de que yo naciera, y también decidió lo que yo haría antes de que yo naciera. Romanos 8, 28, 29 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dice, porque a los que antes llamó, dice a estos también conoció, y a los que conoció, a estos también predestinó. O sea, usted tiene ha sido predestinado. Por eso tú no puedes ser un líder inseguro. Tú tienes que ser un líder
arraigado en la voluntad de Dios. Siempre que oro por ustedes, en la bendición final, les hago el recordatorio de la vida del justo. Dice que la vida del justo, dice, es como árbol plantado, árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el destino tuyo. Cuando tú estás seguro en Dios, cuando tú eres un líder seguro, cuando tú levantas líderes, tú no tienes miedo porque tú eres un hombre seguro. Entonces, tienes que provocar unidad, tienes que servir a la iglesia del Señor. Tienes que aprender que Dios quiere bendecir su iglesia y que Dios levantó asambleas de Dios para marcar la pauta, para marcar el ritmo. Decía el domingo a los presbíteros que lo que estamos mirando, primero una pandemia, ahora esta guerra, ¿y qué es lo que Dios tiene como intención? Hacer al hombre que vive en un mundo inseguro, que lo que creía que era seguro, o sea, esta agresión tiene grandes connotaciones. Véalo más allá de la geopolítica. Esto quiere decir que cualquier nación puede invadir a otra y ¿qué importa los acuerdos internacionales? Eso ha creado una inseguridad y esa inseguridad favorece el evangelismo. Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y yo decía que esto debería provocar tres cosas. Número uno, dije que debía de provocar expectativa. Tenemos que tener expectativa de Dios. Número dos, tenemos que generar compromiso. Debe haber un compromiso con el cielo, un compromiso con lo que Dios ha diseñado para la tierra. Y número tres, debe generar aceleramiento. Debemos de acelerar. Este es tiempo de aceleración. Yo decía que el evangelismo no debe ser un evento, debe ser una cultura. Sueño que la iglesia tenga una cultura evangelística, pero para que se convierta en cultura, tenemos que hacerlo todos los días. Tenemos que hacerlo todos los días. Tenemos que repetir una y otra y otra y otra vez hasta que se incruste en nuestros huesos, en nuestros tuétanos, hasta que el evangelismo sea algo que apenas usted ve a alguien, le pregunta, mira, ya tienes a Jesús en tu corazón. Tiene que convertirse en cultura. Y no son los hermanos saliendo a evangelizar, es usted saliendo a evangelizar. Yo este domingo, la iglesia después del culto salía a un parque y allí predicamos al aire libre. Pusimos un parlante y predicamos, y yo modelándole a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser los modelos. Olvídese de esos paradigmas de que el pastor no evangeliza. No, el pastor es el ejemplo de la pasión por los perdidos. Tenemos que apasionarnos. Entonces, en ese movimiento de unidad, tienes que provocar unidad. Invierte en los pastores, invita a esa pareja pastoral a un desayuno, a un café, algo. Haz algo y dile, yo estoy para servirte. Todo lo que yo tengo es para que te sirva a ti, para tu desarrollo y tu crecimiento. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a haber un avivamiento, va a haber un despertar espiritual. Debe haber un movimiento de obediencia.
obediencia. Queremos obedecer a Dios. Lo único que yo quiero es obedecer a Dios. Que al cerrar mis ojos, haber llegado a la satisfacción de que yo obedecí a Dios, que mi vida fue una vida consagrada a la obediencia. Mi amado, mi amada, usted proclame obediencia en su vida. Número, no sé cuál, pero provoque un movimiento de arrepentimiento y reconciliación. Provoque un movimiento de arrepentimiento y reconciliación en todos los lares de su comunidad, de su ciudad. Que haya arrepentimiento genuino, verdadero. Yo no concibo en nuestros días cómo hay líderes espirituales en pecado. Tenemos que volver a la consagración, a la dedicación, a la pureza, a la limpieza. Este tiempo de intimidad con Dios nos ha enseñado a limpiarnos, a purificarnos, a consagrarnos, a santificarnos. Así que debes de provocar un movimiento de arrepentimiento y reconciliación. Esa reconciliación debe ser personal, corporativa y cultural. Debes de provocar una reconciliación personal. ¿Con quién te debes de reconciliar? Ve, busca, sé práctico. A veces hablamos y hablamos y hablamos. ¿Cuántas veces estuvimos con la ofensa, verdad? El tema de la ofensa. Pero algunos ni se movieron porque no quieren salir de su metro cuadrado. Pero tienes que aprender a reconciliarte. Tienes que aprender, dice la palabra de Dios, si cuando vas al altar te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ni siquiera eres tú contra él, sino te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ve primero. Deja tu ofrenda a un lado y ve primero y reconcíliate. Tenemos que aprender la reconciliación personal, la reconciliación corporativa y la reconciliación cultural. Así que, mis amados, y por último, no porque sea último, provoca un movimiento de oración. Provoca un movimiento de oración. Tenemos que crear redes de oración en nuestra familia, redes de oración en la ciudad, redes de oración con pastores, con líderes locales, redes de oración. Hay que provocar un movimiento de oración. Zacarías dice que Dios enviaría espíritu de oración y de gracia. Derramaría, ore para que haya un espíritu de oración y de gracia en medio de su comunidad y comience movimientos de oración poderosos. Y usted va a ver, antes de que se produzca el lavamiento, tienen que haber estos movimientos. Padre, en esta mañana hemos estado delante de ti, Señor. Dios Todopoderoso, los que queremos tener intimidad contigo, hacemos un diezmo del tiempo, 145 minutos diarios, Señor, delante de ti. Señor, y ese es el mínimo. Queremos permanecer esos 145 minutos delante de ti, Señor, para que tú nos hables, tú nos ministres, tú nos toques, tú provoques todas estas cosas, Señor. Tú nos quites todo lo que es de carne, toda carne se disipe en nosotros y escuchemos al Espíritu Santo. Padre, que en este día mis hermanos, mis hermanas sean tocados por tu Espíritu Santo y sean provocados por este mover espiritual. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz, y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. Les bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan. El Señor se manifieste de una manera maravillosa. El Señor se glorifique como Él sabe hacerlo. El Señor usa tus manos para levantar, para restaurar, para sanar, para bendecir, para restaurar, para aumentar, para multiplicar, para hacer prosperar. Yo te bendigo con las bendiciones de arriba de los cielos y las bendiciones de abajo de la tierra. Yo te bendigo y declaro que el favor, la bendición y la gracia de Dios reposan sobre ti. Que Dios te bendice con las bendiciones de arriba de los cielos y con las bendiciones de abajo de la tierra. Declaro hoy y afirmo lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bendigo y afirmo la promesa del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia, les amamos y les apreciamos. Gracias, Pastor Ricardo, excelente, hermosa y motivadora palabra. Podemos despedirnos hasta el día de mañana. Recuerden, está el Pastor Justiniano con nosotros. Si quieren invitar, está abierta la sala para los miembros de su iglesia, líderes, otros pastores de otras denominaciones. Son todos bienvenidos. Dios les bendiga. Hasta luego. Buenos días. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Buenos días, bendiciones, bendiciones. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones. Amén. Amén. Para todos, bendiciones, saludos desde Ojancha. Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Inicio de semana. Hermano Daniel. Señor. Mañana, ¿Qué dice? Daniel, Sí. ¿mañana es que está Raúl o el miércoles? Mañana es miércoles. Los pescados los tienen mal, los pescados. Qué buena, qué buena. Buenos días, Perdón. bendiciones. La falta de pescado, yo estoy con que el lunes, imagínate. No. Estamos mal, ¿eh? Estamos mal, amigo. Es que tuve Una sopa de bagre esa de eso es lo que hace falta. Manuelito, una sopa de bagre que ocupa Félix. Pague la deuda, dice, que pague la deuda para que recobre el bono. Qué lindo, qué lindo. Provocó al humor esa pregunta, qué lindo. Qué barbaridad. No. Pasé un lunes que fue como de iglesia. Bendiciones, Ricardito. Pasé un lunes que fue como de iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Un abrazo y bendiciones. Bueno, gente, necesitamos cerrar porque tenemos otra reunión. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, ¿eh? Chao, chao. Dios primero, mañana miércoles. ¿Sí? Saludos. Chao, chao. Okay. En intimidad.